Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado el doctor Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de Historia, expresidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, también es un intelectual e historiador. Bienvenido, gracias, doctor. Gracias. Bienvenido, muy oportuna su entrevista. Un placer estar aquí de la conmemoración del 180 aniversario de la independencia. Gracias. Para nosotros es el placer. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, yo quiero que hagamos una panorámica, una radiografía sobre los antecedentes y lo ocurrido después de la independencia nacional y esa exitosa batalla que uno tuvo en ese momento frente a los haitianos. Sí. Bueno, lo que siempre debemos resaltar en conmemoraciones como esta, 180 aniversario de la proclamación de la República y de la declaratoria de independencia del pueblo dominicano. Se trató naturalmente de un acontecimiento singular en la etapa formativa de la nación dominicana, que poca gente repara en el hecho de que se trató de un proceso bastante complejo, porque no fue nada más luchar contra los haitianos, contra la dominación haitiana que ya llevaba 22 años, con el propósito de formar una república independiente, sino que se trató fundamentalmente de darle sentido y cohesión a la nación dominicana. Porque el pueblo dominicano hasta 1844 pues no estaba del todo cohesionado y lo que se llama ahora identidad nacional no había devenido en un hecho consciente de la colectividad. Entonces, crear la independencia, fundar la república, darle a ese pueblo ese sentido de cohesión y además de pertenencia a un territorio con límites fronterizos definidos, con una constitución, con derechos ciudadanos que entonces no existían, con instituciones políticas definidas que tampoco existían, y con un gobierno de acuerdo con la división tripartita del Estado de poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Bueno, pues evidentemente eso significó una contribución extraordinaria de Juan Pablo Duarte y los trinitarios y los demás grupos que se adhirieron a la lucha contra la dominación, aun cuando entre los grupos liberales y los conservadores había diferencias de objetivos en cuanto a qué era lo que se debía obtener una vez lograda la independencia. Los trinitarios entendían que debíamos ser libres e independientes de toda dominación extranjera. Los conservadores, por su lado, entendían que debíamos separarnos de los haitianos, pero al mismo tiempo depender de una potencia extranjera. Y ahí había hondas diferencias entre los duartistas y los conservadores. Y ahí comenzó la lucha, pero ¿qué sucedió? Que proclamada la República, los nuevos gobernantes del país y del gobierno tuvieron que dedicar casi todas sus energías a la defensa de la soberanía, porque tan pronto se proclamó la independencia, sobrevino la guerra dominico-haitiana, que muy poca gente retiene en la memoria que esa guerra duró 17 años, desde 1844 hasta 1857, más o menos. De una manera sistemática, pues los gobernantes haitianos de la época y los líderes militares haitianos persistieron
en la teoría de que la isla era una e indivisible y que la parte del este, es decir, donde estamos los dominicanos, pertenecía a Haití. Doctor, y a propósito de ese último comentario que usted hace, de que la parte del este, la Tierra Mayor, pertenecía a Haití, según ellos, Sí. recuerdo una vez que estuve conversando con un corresponsal de la agencia Prensa Latina de Cuba, un joven intelectual muy formado, y la visión que él también tenía era justamente esa. Entonces me preocupó porque básicamente esa visión correspondía a un Estado, el Estado cubano, que no sé si tal vez exagero, pero el nivel de intelectualidad de ese corresponsal me decía a mí que era quizás una línea informativa que tenía, de que el territorio dominicano actual le corresponde a los haitianos. ¿Crees que hay una distorsión también a nivel internacional, tomando en cuenta que la comunidad internacional le ha dado la espalda a la República Dominicana y que muchas naciones también nos han visto como los avasallantes del pueblo haitiano? Que no ha sido así nunca, dicho sea de paso. Claro. Es decir, el origen de la teoría de la una e indivisible, pues tiene sus cimientos precisamente en la misma revolución haitiana. O sea, los haitianos, los antiguos esclavos africanos de la parte francesa, se rebelan contra el oprobioso sistema colonial que había implantado Francia. Pero entonces la isla de Santo Domingo hay que tener en cuenta que era apetecida por España, por Inglaterra, por Francia. Entonces, a lo largo de esa guerra de liberación, los criollos de la parte francesa, pues vieron siempre la amenaza de Europa sobre la parte que estaba en ebullición y que llevó a cabo la revolución francesa, la revolución haitiana, que culminó con la creación, digamos, de la primera república negra libre del mundo y de la segunda república independiente de América o de lo que se conoce como Latinoamérica. Después de la revolución norteamericana, pues es la revolución haitiana lo que simboliza. Y entonces ellos entendían que al expulsar a los franceses, como los franceses estaban en la parte española, porque nosotros habíamos sido cedidos a Francia, la parte española, a raíz del Tratado de Basilea, ellos entendían que el peligro de su independencia podía venir de la parte del este. Pero ellos nunca, esos líderes de entonces, porque eso hay que verlo en el contexto histórico, no me refiero a situaciones actuales. Sí. Los líderes entendían que la parte dominicana, el pueblo que ya existía, tenía más proclividad y era natural hacia su formación hispánica, mayormente hispánica, que hacia Francia. Y entonces preferíamos, sin duda alguna, nuestros antepasados, depender más de España, como ocurrió con la España boba, que de un dominio haitiano. Entonces ellos entendían que su independencia peligraba por la parte del este. Y de ahí la insistencia. Pero nunca tomaron en consideración que de este lado, de la parte del este, ya había una comunidad étnico-cultural definida, que hablaba un idioma diferente, que tenía costumbres religiosas diferentes, que tenía una historia común diferente a como la tenían ellos. Y de ahí que como no tuvieron en cuenta nunca esas características étnico-culturales del conglomerado dominicano, que lo hacían diferente del conglomerado étnico afro-francés, que es lo que es el antecedente haitiano, bueno, fue una política errada. Nuestros antepasados deseaban también la independencia, igual que ellos. Por eso Duarte,
en un momento de su discurso, le dice a sus compañeros: admiro al pueblo haitiano porque lo veo luchar permanentemente contra la opresión, contra la esclavitud, en busca de la libertad. Pero de la misma manera que el pueblo haitiano tiene derecho a ser libre e independiente, ese mismo derecho lo tenemos los dominicanos. Claro. Entonces, esas diferencias nunca fueron tomadas en consideración. Y ese es el error de esa teoría de la una e indivisible. Ni nosotros le pertenecíamos, ni le pertenecemos a ellos, ni ellos nos pertenecen a nosotros. Ellos tienen su territorio, nosotros el nuestro. El conglomerado haitiano tiene sus características culturales, históricas, lingüísticas, diferentes a las de nosotros. Eso es todo. Como el pueblo norteamericano, y somos diferentes. Y tenemos derecho a nuestra identidad nacional y a defenderla y a nuestros valores. Ahora, nunca el pueblo dominicano ha invadido al pueblo haitiano. Nunca. No puedo decir lo mismo de ellos. Naturalmente aclaro, eso nada tiene que ver con las circunstancias actuales. Me estoy refiriendo a asuntos históricos del siglo XIX que fueron superados, pero ni hemos invadido su territorio, ni hemos apetecido ninguna parte de su territorio, y nosotros siempre nos hemos circunscrito a desarrollar nuestro país, a echarlo hacia adelante dentro de nuestro territorio, y respetamos el derecho del otro. Bien, doctor, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con esta entrevista con el doctor Juan Daniel Balcácer. Continuamos en esta interesante conversación con el doctor Juan Daniel Balcácer, reconocido intelectual, historiador y ensayista dominicano. Doctor, quisiera conocer su opinión respecto a este movimiento de los feriados que se hacen en República Dominicana en fechas tan emblemáticas como el Día de Duarte. En el caso del 27 de febrero, no se mueve, pero por ejemplo ha recibido muchas críticas el hecho de que un día tan significativo para la educación dominicana, independientemente de que se imparta docencia, es movido y que quizás pase por alto en muchos de los estudiantes dominicanos. Mira, mi particular visión de esas medidas que antes no ocurrían, porque hay que tomar en cuenta a qué obedecen. En los países industrializados se estila cuando ciertas fechas históricas, pues el feriado es movido por razones de, digamos, de producción, que afecta la producción. Y eso son iniciativas de sectores industriales y de comerciantes. No es lo mismo tú interrumpir la semana, digamos un jueves o un viernes, para hacer un fin de semana largo. Un puente, como se dice, que mover ciertas fechas. Ahora bien, lo que se mueve es el componente. Sí. Es decir, el componente festivo, no laboral, es el que se mueve, pero el acontecimiento en sí no. Es decir, el 26 de enero, el día en que cayó era el día del natalicio de Juan Pablo Duarte, y ese día en todo el país se llevaron a cabo actos conmemorativos alusivos al natalicio del padre de la patria. Ahora, que la parte no laboral de ese día se conmemorara, se celebrara otro, bueno, hay quienes entienden, yo particularmente, que si fuera no
laborable el mismo día y no hubiera docencia, pues los estudiantes no participan de los actos oficiales. O sea, es una forma diferente de verlo. Sí. Pero antes no se movían. Por ejemplo, la Iglesia Católica logró que las fechas religiosas no se muevan. Sí. Entonces, Nadie se ha atrevido a tocar esa tecla. no, imposible. Y por lo menos el 27 de febrero y el 16 de agosto, que son los 2 días declarados por la Constitución como días de fiesta nacional, no se mueven. Sí. Pero lo que es el Día de Duarte y otras fechas históricas, no es por minimizar. Yo creo que a Duarte se le dispensa todo el honor y la veneración que amerita, y soy partidario de que si el día en que se conmemora su natalicio hay docencia, los estudiantes aprovechan mejor esa ocasión porque participan de las actividades patrias. Bueno, en la escuela se les asigna tareas para investigar, pero ese día pueden participar. Si estuviesen en sus casas descansando, usted puede estar seguro que no irían a ninguna actividad que no fuera de esparcimiento. Doctor, hay muchos libros de historia que presentan a un Duarte bueno, inmaculado. El mismo Cristo de la Libertad del doctor Balaguer lo presenta así. Pero yo quiero que usted me explique el Duarte de carne y hueso. ¿Cómo fue el Duarte humano? Sí, bueno, nada más hubo un solo Duarte, ese, el de carne y hueso. Un hombre de praxis, un hombre pragmático, con una formación teórica extraordinaria para su época. Yo siempre destaco cuando hablo de esa época que Duarte, en los años en que existió y que hizo su obra revolucionaria, los dominicanos apenas éramos 125,000 habitantes. No éramos los 11 millones que somos hoy. Era una aldea, un pueblito. Y ahí es la grandeza de ese joven que pudo viajar al extranjero, sobre todo a España, pero estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra y en Estados Unidos, y pudo ver el funcionamiento de los sistemas políticos en esas naciones. Y cuando estuvo fundamentalmente en Barcelona, asimiló las doctrinas políticas más avanzadas de su época. Regresa y lleva a cabo su proyecto de liberación. Ahora, lo mismo pasa con otros líderes mundiales y de Latinoamérica. Hay escritores, autores que admiran tanto a esos prohombres que llegan a elevarlos a sitiales prácticamente celestiales. Ese es el caso, por ejemplo, del Cristo de la Libertad, que no es una biografía propiamente dicha. Lo dice el mismo Joaquín Balaguer en su introducción, que ese es un libro más bien de amor y de admiración hacia el personaje, y naturalmente lo idealiza y lo encumbra. Bueno, su título revela la comparación, el Cristo de la Libertad. Es decir, que tiene unas dimensiones para él por encima de lo humano. Pero eso es fruto de su excesiva devoción hacia el personaje. Duarte fue, en términos simples, un hombre de carne y hueso, y un hombre que tuvo un ideal, luchó por ese ideal, en parte lo logró, en parte fracasó porque sus adversarios se impusieron sobre él y sobre sus compañeros. Fue deportado a perpetuidad del país, y muy pocos dominicanos reparan en el hecho de que de sus 63 años de vida, Duarte vivió 33 en el exilio.
y murió prácticamente en el exilio. Es decir, que para los dominicanos de su época fue prácticamente un desconocido, porque les recuerdo que en su tiempo en Santo Domingo no había periódicos, no había medios de comunicación, no había forma de difundir, y una vez echado al destierro, ¿quiénes predominaron en la política criolla? Pedro Santana y Buenaventura Báez. Entonces, si no se privilegiaba la figura de Santana, entonces era la de Báez, pero nunca Duarte. Duarte prácticamente no lo conocían en la Primera República. Duarte se convierte, es rescatado del olvido y elevado a la máxima categoría de padre fundador de la República después de la Guerra Restauradora. Doctor, en esa corriente de liberación que encabezaba Juan Pablo Duarte, tengo entendido que habían duartistas y duartianos. ¿Cuál era la diferencia entre unos y otros que se hacían llamar así? Bueno, no, alrededor de los trinitarios, duartistas y duartianos eran los mismos. Eran los mismos. Trinitarios, había... Porque había una corriente también francesa que estaba apoyando. Sí, estaban los afrancesados, estaban los proespañoles, es decir, los afrancesados entendían, a diferencia de Duarte y los trinitarios, que debíamos depender de Francia, que teníamos que romper los vínculos de dependencia con Haití, pero que nuestra salvación como nación estaba en manos de Francia. Había quienes entendían que no, que era en manos de España, eso eran los proespañoles, y había los que entendían que era de Inglaterra, pero también había un grupúsculo, como lo hay ahora, que entendían que debíamos seguir dependiendo de Haití. Duarte y sus compañeros predicaron que nosotros, los dominicanos, ese grupito de 125,000 habitantes, podían independizarse de Haití y mantenerse soberanos e independientes de igual a igual con otros países por sus propios recursos. Y esa es la grandeza de Duarte y los trinitarios. Lamentablemente, en el choque con sus adversarios, que eran más poderosos y eran más numerosos, porque el mayor de los trinitarios era Duarte, que tenía 31 años, después los demás eran más jóvenes. Por eso los conservadores se burlaban de ellos y les decían, esa es la revolución de los muchachos. Ese choque lo perdieron, y lo perdieron de tal forma que en agosto de 1844 la Junta Central Gubernativa emitió una resolución, un decreto, expulsándolos a perpetuidad del país, a Duarte, Sánchez, Mella, con la nota, el agregado, de que si regresaban al país y eran aprehendidos por cualquier autoridad civil o militar, podían ser fusilados en el acto si eran identificados. Esa terrible sentencia todavía está ahí en la colección de leyes y decretos de la República. Ahora, doctor, brevemente, ¿por qué luego del triunfo de la Restauración, por qué Duarte entonces decide quedarse en el exilio y prefirió entonces morir en Venezuela? No es que él decidió. Duarte regresa en plena guerra restauradora y se establece en Santiago, que era donde estaba la sede del gobierno restaurador. Cuando Duarte regresa en 1864, Duarte no pudo venir a Santo Domingo, a la capital, exacto, porque estaba en poder de los españoles. Donde estaba era en Santiago. Y el gobierno restaurador entendió que los servicios de Duarte eran más útiles en Venezuela, procurando, en virtud de las relaciones que ya él había cosechado allá, apoyo para la revolución restauradora. Fue una forma elegante de sacarlo del país. Él aceptó porque sabía que si permanecía
en territorio dominicano, sobre todo en el territorio cibaeño, que estaba en armas contra los españoles, pues su presencia podía causar disensiones innecesarias en el seno del gobierno. Y se fue. ¿Y qué pasó? Él fue, pero no fue como embajador plenipotenciario del gobierno restaurador, fue en una posición diplomática. Ahora, estando fuera, se produjeron conflictos en el gobierno dominicano, cosa rara, ¿verdad?, que hubiera conflicto entre los dominicanos. Derrocaron al presidente Pepillo Salcedo, que fue el que lo nombró, y encima de que lo derrocaron, lo fusilaron al presidente. Entonces Duarte, que se quedó como en el aire, incluso escribió cuestionando, pero ¿qué ha sucedido? ¿Quién ahora es la autoridad competente? Y bueno, al cabo de un tiempo, pues se quedó fuera del tren gubernamental como embajador plenipotenciario y quedó por allá desconectado del país y murió 11 años después. Bien, doctor, con su permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Juan Daniel Balcácer. Y bien, amables televidentes, continuamos aquí en la entrevista estelar en compañía del doctor Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de Historia y brillante historiador. Doctor, en la historia dominicana se ha debatido mucho un tema que ha estado siempre en el tapete de años anteriores y desde ahora, y es el caso de los restos del expresidente, del resto de Pedro Santa Anna, Sí. Que están en el Panteón Nacional, pero que se ha debatido mucho el hecho de que los retiren de ahí, y más sobre todo que, para más colmo, están frente a María Trinidad Sánchez, que fue su verdugo. Entonces, su opinión al respecto sobre esto, porque recordemos que esto, cuando él muere, lo entierran en otro sitio, creo que fue su tierra natal, Sí. y Balaguer Sí. saca los restos en los años 70 y lo lleva entonces al Panteón Nacional. Su opinión al respecto. Es un tema controversial, es un tema que desde que fueron ingresados esos restos al Panteón de la Patria, bueno, causó revuelos y causó incluso en el momento en que fueron llevados al Panteón, se discutió en la prensa, eso fue en 1978, en el periodo de transición cuando ya Balaguer salía del poder y debía entregar la presidencia a don Antonio Guzmán Fernández, ¿no? Y se discutió la pertinencia de si procedía o no. Miren, la inhumación o exhumación de unos restos en el Panteón de la Patria, eso depende de una decisión del Poder Ejecutivo. Según la ley que crea el Panteón de la Patria, es al Poder Ejecutivo al que compete decidir cuáles restos pueden ir al Panteón, naturalmente atendiendo a recomendaciones de instituciones o cuáles podrían ser exhumados. No hay precedentes de exhumación de restos. Yo soy de los que cree que es mucho más fácil entrar al Panteón que salir. No hay... El hecho de que no haya precedentes no quiere decir que no puedan exhumarse esos restos. Pero viendo el caso con la frialdad que amerita, ¿sobre qué base vamos a
porque Balaguer sí justificó el ingreso de los restos de Pedro Santana. Aquí desde el plano político se comentó en el momento que fueron llevados que Balaguer había hecho eso como una forma de oponerse a José Francisco Peña Gómez, que no tenían nada que ver con Pedro Santana. Pero Balaguer dijo en su discurso que la única razón por la que llevaba esos restos ahí era porque había sido grande frente a Haití. Ahí está ese discurso, hay que buscarlo, porque Balaguer le enrostró a Santana el crimen de María Trinidad Sánchez, el crimen de Antonio Duverger, el crimen de los hermanos Puello, la anexión a España, la misma inmolación de Sánchez, a pesar de que todos esos hechos ocurrieron en medio de luchas políticas y de complots y de conspiraciones. Y Balaguer al final dijo, no, pero el hombre que simbolizó la resistencia del ejército dominicano frente a las invasiones haitianas fue Pedro Santana. Y por eso lo llevó. Entonces, bueno, yo particularmente, en el momento en que fueron llevados esos restos, exterioricé mi punto de vista en la prensa. Están ahí. Yo nunca estuve de acuerdo. Y entonces ponerlo frente a María Trinidad Sánchez. ¿Bien? Bueno, pero eso ni ella se da cuenta, ni él tampoco. O sea que eso es una emotividad. No, eso están ahí. Ahora, si es por la anexión a España que lo vamos a sacar, ahí hay mucha gente que fue anexionista. Que están en el panteón. Que están en el panteón. ¿Cómo quiénes? Doctor? Bueno, ahí está Manuel de Jesús Galván, por ejemplo, que fue el célebre escritor de Enriquillo, un eminente escritor, santanista, anexionista, pro-español. Es decir, si es por la anexión, bueno, pues vamos. ¿Por qué lo vamos a sacar? Bueno, ¿cuál fue el motivo por el que fue llevado? Porque entonces mintió Balaguer al decir que era porque había sido grande frente a Haití. Eso es parte del debate. Debo decirles que en la Academia Dominicana de la Historia hace muchos años se llevó a cabo una encuesta entre historiadores de si debían o no ser sacados los restos. Y la mayoría opinó que sí, que debían ser sacados. Eso es una decisión que compete al Ejecutivo, ni siquiera al Congreso, porque si el Congreso Nacional, que ha habido iniciativas, tomase mediante una ley, tiene finalmente que caer en manos del Poder Ejecutivo. Entonces, los dominicanos nos gusta mucho el anacronismo. Incurrir en análisis del pasado con los valores del presente. El pasado hay que analizarlo en su contexto. ¿Qué pasó en 1861? ¿Qué pasó en 1844 o en el 45? Cuando ustedes se han preguntado, por ejemplo, el fusilamiento de María Trinidad Sánchez, que no lo justifico, pero si los Sánchez hubiesen entendido que el responsable era Santana, ¿ustedes creen que Francisco del Rosario Sánchez hubiese regresado, como en efecto lo hizo, y hubiese colaborado con Santana? Porque Sánchez colaboró con Santana, y no solamente colaboró, públicamente lo llamó libertador de la patria. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Sánchez eso en 1853? Bueno, la familia Sánchez siempre atribuyó la culpa de ese fusilamiento a otra figura que no fue Santana. Ahora bien, si vemos el acontecimiento desde el punto de vista de los liberales duartianos, evidentemente Santana no cabe
en el Panteón de la Patria. Pero, ¿quiénes fueron los que defendieron la República después de proclamada? No nos enseñan eso en las escuelas. Duarte y sus compañeros proclamaron la República, declararon la independencia, pero a ellos lo sacaron del país en 1844. ¿Quién defendió la República durante los 17 años de la guerra dominico-haitiana? No fueron, ellos estaban fuera, la mayoría. Entonces, los hombres que sobre sus hombros, valga la redundancia, se enfrentaron, fueron los que echaron para adelante el Estado dominicano. En definitiva, concluyo, yo pienso que debería existir un monumento a los héroes militares de la República, no los civiles. Y en ese monumento podría caber Pedro Santana, en función de las batallas y las cosas que... donde estén los civiles, no cabe un militar de la talla de Santana. Y por lo tanto, creo que el Panteón de la Patria no debe ser el lugar adecuado. Pero cuando aquí se hable de héroes militares y de hombres que estuvieron al frente del ejército improvisado que defendió la República, no puede escribirse la historia militar sin hablar de Santana, sin hablar de Antonio Duvergé, sin hablar de los Puellos, sin hablar de José María Cabral, de los hombres que verdaderamente echaron el pleito para defender la naciente República. Doctor, analizando ese recuento tan interesante histórico que nos acaba de hacer y comparando la restauración con la independencia nacional, ¿cuál ha sido para usted el hecho más relevante de todos nuestros tiempos? Porque algunos dicen que la independencia nacional, otros dicen que la restauración. Sí. Son dos gestas nacionalistas de gran relevancia, pero cada una tiene su particular significación. Hay quienes dicen que ciertamente la restauración es la verdadera independencia. Eso es una apreciación un poco exagerada, porque si no, no se llamara restauración. La restauración restauró lo que ya existía. El maestro Eugenio María de Hostos sostenía que la restauración era la verdadera independencia, porque la del 27 de febrero, señalaba él, fue un triunfo en las páginas nacionales frente a Haití, mientras que el triunfo frente a España había sido el triunfo frente a una potencia europea. Muy bien. La independencia dominicana es la del 27 de febrero. Esa fue la que creó la República. ¿Qué estamos celebrando ahora en febrero? El 180 aniversario de la independencia. ¿Qué se celebra el 16 de agosto? Un aniversario más de la restauración, una gloriosa gesta, sin duda. Pero, ¿qué hizo la restauración? Recuperar algo que ya habían creado los trinitarios. No nos podemos perder en eso. Es lo mismo que los padres de la patria. Escucho con frecuencia a algunas personas que de buena fe, tú sabes que los dominicanos, muchos dominicanos tenemos un complejo freudiano de paternidad. Y entonces como que no estamos contentos con nuestros padres. No. Y entonces, en vez de tener uno, tenemos tres. Pero ya que tenemos tres, Duarte, Sánchez y Mella, hay quienes dicen que hay un cuarto padre, que es Luperón. ¿Por qué? Si Luperón no fundó ninguna república. La república la fundaron Duarte, Sánchez, Mella, Pina, Pérez, los trinitarios, gústele o no a mucha gente, Santana, Báez, Bobadilla, los que lucharon en el 44. Y las heroínas que hicieron. Y las heroínas, las mujeres, Duarte, Rosa, María Trinidad, todos los que lucharon para darnos una república. Esos son los fundadores. Ahora, los otros
que lucha. No puede ser, por ejemplo, padre de la patria, un muchacho que cuando se proclamó la República tenía 5 años, que era Luperón. Luperón nació en 1839. ¿Cómo va a fundar algo a los 5 años? Sus méritos están en la guerra restauradora y después en la guerra de los 6 años contra Buenaventura Báez y contra el proyecto de anexión a Estados Unidos. De manera que la independencia nuestra es la del 27 de febrero. La guerra gloriosa contra los españoles es la de la restauración ¿de qué? De la República. De manera que ahí tenemos que estar claros, que son dos acontecimientos históricos extraordinarios, pero diferentes históricamente hablando. Bien, doctor, el tiempo pasa rápido, en buena compañía, y ojalá pronto tenerlo aquí en el programa, porque hemos aprendido mucho. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas Gracias. noches. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.